por acompañarnos a esta serie de videos. Estamos felices de que estés aquí. Gracias por invitarme. Itzel, una infancia difícil. Te tocó aprender desde chiquita a lidiar con dolores fuertes. Sí. Cuéntame. Sí, pero creo que, mi papá falleció cuando era muy pequeña, era realmente quien daba la estructura económica y afortunadamente mi mamá nos dio la estructura familiar y fue una luchadora así incansable por sacarnos adelante. Lo que para mí ha sido el pilar más grande de mi vida, me ha apoyado en absolutamente todo para terminar la carrera, ¿no? O sea, esa parte ha sido importante porque concuerdo con el partido en esto de que las mujeres somos el pilar familiar y es importante que empecemos a empoderar niñas y mujeres porque son el futuro de la sociedad, o sea, de ahí parte el futuro de la sociedad. Oye, Itzel, desde niña, entiendo, estuviste en actividades que exigen disciplina, constancia, fuiste una niña activa en deporte, estuviste, me parece que en banda de guerra. Cuéntanos un poquito de esa parte de la niñez que tuvo que ver con recreación y deporte. Pues era muy inquieta, mis papás no sabían qué hacer conmigo porque siempre quería estar corriendo, quería hacer cosas. Entonces, afortunadamente, en donde me formé, teníamos muchísimas actividades extraescolares. Mi mamá siempre nos tenía activos, ¿no? Como que nos llevaba a cursos de natación, a clases de baile, estuve en un grupo de jazz también, tocaba la banda de guerra, estaba en el equipo de básquetbol. Entonces, hacía todo al mismo tiempo, siempre he sido muy, muy perspicaz, me aburro fácilmente de las cosas, pero al mismo tiempo aprender tantas cosas y construir con disciplina en cada una te da una vasta área de perspectivas, ¿no? O sea, desde la parte artística, deportiva, y bueno, pues decidí la ciencia al final del camino para dedicarme. Oye, Itzel, además de ser muy activa en el tema deportivo y todo esto, empezaste a trabajar también desde muy chica, o sea, ya tenías la intención desde chiquita de empezarte a mover, a ganar tu dinero, a ayudar en tu casa. Sí, pues cuando cumplí 18 años más o menos, poquito antes, mi mamá ya no tenía recursos para costearme la universidad. Entonces sí me dijo, hija, no voy a poder ayudarte más, te apoyo en lo que hagas, pero no puedo yo costearle. Entonces, claramente siempre fue mi objetivo terminar la universidad, porque creo que sí, la educación es lo que te amplía el horizonte y te da muchos más cimientos para poder tomar decisiones en la vida. Entonces, comencé a trabajar desde los 18, al mismo tiempo trabajaba, estudiaba, siempre me acuerdo que en la escuela era la que tenía más sueño, la que nunca podía ir a fiestear, la que no tenía amigos, pero era la que siempre tenía dinero. Entonces, unos por otros. Sí. Entonces, en el trabajo me daban oportunidad de cuando salía de prácticas de campo, de que no estuviera, o sea, me ayudaban muchísimo en el trabajo con eso, que no tuviera clases. Entonces, en esa formación, creo que lo más importante fue perseverar a pesar del cansancio, del sueño, de las distancias, del dinero, de todo, perseverar y tener convicción de que quieres hacer algo para ayudar. Por eso estudié biología, porque quería ayudar no solo a la ciudad, sino mi ideal era, tenemos que tener diferentes métodos para llegar y ayudar el medio ambiente, la naturaleza, que podamos coexistir, que podamos ser sustentables. Y bueno, pues encontré mucha pasión en la biología. Justo ese tema te quería preguntar porque es una carrera que no es muy común. Claro. Y no necesariamente tiene la fama de ser la mejor remunerada, no lo sé, Sí. tú no lo dirás. ¿Por qué esa carrera tenías también intereses a lo mejor por cosas de arte, por cosas Sí. incluso de odontología, que entiendo Sí. que tuviste algún tiempo trabajando en eso? ¿Por qué biología al final y qué experiencia te ha dado en la vida profesional esa carrera? Claro. Cuando era niña, mi mamá me enseñó mucho la empatía hacia los animales, los seres vivos, pero aparte hacia todas las personas. Nunca la escuché juzgar a nadie, nunca la escuché hablar mal de nadie. Y por parte de mi papá era un hombre muy apasionado por la medicina, siempre ayudaba y siempre estaba consciente de que no todas las personas pueden tener acceso al servicio médico y él regalaba consultas, regalaba medicamentos. Entonces, ¿a qué va esto? Con mi encuentro con la ciencia, es que a mí como que eso me amplió y fue,
quiero saber más de los procesos, quiero saber cómo funciona el cuerpo, cómo funciona nuestro sistema, quiero entender qué pasa allá afuera. Entonces, tuve un trabajo en odontología, entonces aprendí súper rápido los números de los dientes, que las amalgamas, la resina, yo ya lo sabía todo. Entonces, bueno, mi cabeza tiene así un bagaje de muchas cosas, muchas experiencias, porque también creo que el cerebro no puede estar limitado a aprender una sola cosa en la vida. Se llama neuroplasticidad, ¿no? Podemos enseñarle lo que sea, solo hay que, pues, cultivarlo. Y bueno, en la parte profesional, la biología, pues sí, es muy mal remunerada. Creo que más que darle solo un enfoque de biología y ciencia a la resolución de problemas, se trata de que si no tenemos tierra, si no tenemos en dónde vivir, no importa lo que hagamos, no importa cómo podamos organizarnos como sociedad, si no tenemos una buena estructura y no sabemos cómo, ¿cómo decirlo?, mediar entre lo que tomamos y lo que somos, no vamos a subsistir. O sea, necesitamos tener un equilibrio. Entonces, es una carrera mal remunerada hasta cierto punto, hasta que ya tienes doctorados o postdoctorados, pero creo que, y tengo confianza en que la ciencia nos va a salvar. O sea, la ciencia va a salvar el mundo en algún momento. Oye, y nada más rápido, perdón Ari, ¿qué tiene que ver o cómo involucrar a la ciencia en la política? ¿Por qué tomar una decisión ahora de buscar un puesto de acción popular y en una alcaldía tan complicada como Cuauhtémoc? Bueno, sí, obviamente me he dedicado a la ciencia, pero no es lo único a lo que me he dedicado. El año pasado emprendí mi negocio, no el primero, pero pues el más formal. Y en este emprendimiento, pues sí, tomé clases de administración, tomé clases se me fue el nombre, de mercadotecnia, ¿no?, de manejo de recursos humanos. Y dentro de todas estas áreas que son importantes para la administración pública, que no tiene que ver solo con estudiar política, la administración pública es eso, ¿no? Saber cómo resuelves y cómo das en ese ir y venir, no solo de recursos humanos, sino recursos económicos, es una perspectiva general, ¿no? Entonces, esta experiencia del emprendimiento lo que me dio fue experiencia en el manejo de personal, cómo desde el principio tú estás estableciendo hacia dónde quieres llevar tu empresa, cómo lo vas, que al final la ciudad es un modelo de negocio, ¿no? Entonces, en el que todos tenemos que beneficiarnos, tener crecimiento económico, desarrollo económico, que va de la mano, y no es, sí, mi formación es científica, pero mi cerebro no solo es científico, no. ¿Y en qué momento das el paso de decir, voy a buscar por la política, me quiero dedicar a esto? Pues creo que es que siempre me he quejado de lo que veo. Siempre he sido como las que dicen esto, ¿por qué no modifican esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Y sí, se puede hacer mucho desde el ámbito social, ¿no? Trabajas con la gente, ayudas con la gente, programas, pero hay un problema de raíz, que es la convicción del trabajo. No se trabaja para tener dinero, y a eso voy con la pregunta que me hacías hace rato de por qué elegí una carrera que no era remunerada, porque creo fielmente que el dinero es una consecuencia, no es un objetivo. Entonces, el dinero viene de trabajar con pasión y de trabajar en lo que te gusta, y creo que me ha sensibilizado muchas cosas alrededor, pero lo que más fue haber sufrido violencia de género el año antepasado, casi me matan en mi casa, un compañero, un amigo, y sufrí la negligencia de las autoridades desde el primer momento. Yo fui detenida por defenderme, fui así arrestada, ¿no? Me pusieron al lado de mi agresor y mi agresor me estaba molestando al lado, los policías enfrente, y el médico se burlaba de mí, que decía, pero si a ti no te pasó nada, tú no vienes ensangrentada, ¿no? Entonces, estoy cansada de muchas cosas que veo y creo que no basta con cansarse. Es difícil estar aquí enfrente, es difícil estar contendiendo para representar a todos, porque hay tantos puntos de vista, y cuando tú estás representando a alguien, no puedes descobijar a nadie. Tienes que ser hasta cierto punto neutral, porque somos un todo. Y todos, incluso los que no piensan igual que tú o no tienen los mismos objetivos que tú,
dependerán de tus decisiones. Entonces, ese es mi compromiso. Oye, Itzel, y en ese caso que nos platicas de violencia, ¿llegó a un término final en el tema de justicia? ¿Se hizo justicia? ¿Sigue abierto? ¿Se cerró? ¿O? Sí, o sea, yo llevé todas las pruebas, siguió amenazándome y lo único que me dijeron es como sal con un teaser, ¿no? Y entonces regresó a mi casa porque era un roomie y entonces me dijo la abogada, deja que se lleve las cosas, me destrozó la casa. Tengo todas las pruebas, tengo una carpeta ahí abierta y no hay castigo. No hay castigo, yo tengo un enemigo afuera y es pensar que un día salgas, te lo encuentres y tal vez no lo cuentes, ¿no? Perdón, y con esto cerraría, si me permites, Ari, ¿qué le dirías a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia? ¿Y qué exigirle a las autoridades, por otro lado, para poder resolver con mayor celeridad estos casos? Y por último, ¿qué buscarías tú en el caso de llegar en este tema puntual de la violencia, particularmente hacia la mujer? Pues creo que es un problema, o sea, que me haya golpeado es el final del problema, ¿no? Al final viene de muchos conflictos atrás en donde yo no quiero justificar a mi agresor para nada, pero sí tengo la capacidad de comprender de dónde viene el conflicto. Entonces yo fui la víctima y lo único que creo que se tiene que hacer es tener lugares en donde puedas huir, porque yo no tenía dónde ir. O sea, cuando salí corriendo de mi casa yo no tenía dónde ir a esconderme, nadie me refugió después de haber tenido una denuncia, ¿no? Y tal vez refugios para mujeres maltratadas, atención postraumática, porque de verdad estuve 3 meses después y lloraba en las noches y gritaba porque de verdad es el miedo inminente a morir, ¿no? Y no tener fuerza, ni con todas tus fuerzas, ni que grites con todas tus fuerzas. Y te estoy hablando de la Roma, no te estoy hablando de otra colonia, te estoy hablando de la Roma y nadie venga a ayudarte. Entonces creo que capacitación para la gente que yo creo que es demasiada la incidencia, pero sí hay que tener gente capacitada para tratar específicamente este tipo de problemas, porque por eso la gente tiene miedo de denunciar, porque no pasa más. Entonces te dice, señorita, ¿realmente quiere quedarse a hacerlo? Le va a llevar tanto tiempo, él de todas formas va a salir. Y entonces te quedas como, ¿realmente quiero o solo me cambio de casa? ¿No? O mejor me traigo mi teaser. Entonces, bueno, en ese tipo de situaciones creo que es importante la atención a la mujer y tener, como el partido ha propuesto, un sistema digitalizado en donde tú puedas tener a estos agresores y saber si son reincidentes, cuántas personas los han denunciado y seguir los casos. Claro. Porque no pueden estar allá afuera. Un día me llama otra chica y me dice, oye, es que me agredió a mí también. Y entonces yo digo, ¿y yo qué hago? ¿No? Ve y haz tu denuncia, sí, y enfréntate a eso y él sigue libre. Entonces, de ser así, creo que la digitalización es lo más importante y también el trato a las mujeres después de la violencia. ¿Por qué es la violencia? ¿Por qué permitimos la violencia? Yo tengo claro que es violencia de género y aún así la he vivido, ¿no? Entonces imagínate para quien está normalizado, quien no sabe que tu novio te diga, ¿te vas a vestir así? Ya es tarde, no has llegado. Eso es violencia, ¿no? O no te doy dinero porque pues no quiero que te muevas, ¿no? Entonces, que la gente esté informada, porque ahorita estamos hablando de las mujeres, pero la violencia de género es a grupos vulnerables. Mucha gente sufre violencia por ser minoría. Entonces, no es justo que tal vez y no es contra los hombres, porque no tiene que ver, ni podemos generalizar que los hombres son acosadores, pero sí estamos en un punto en el que hay gente que tiene miedo de salir a la calle, y no sé si algún día, al menos la gente que conozco, los hombres que conozco, jamás han caminado con miedo. Entonces, creo que sí es importante que nosotros demos ese cambio como generación, como representante de una generación más joven, dar ese paso y que empecemos a hacer una alcaldía que represente en niveles internacionales, porque lo tenemos todo para hacerlo. Tenemos todo. Tenemos cultura, tenemos comercio, tenemos turismo, tenemos comida, tenemos todo para que esta alcaldía sea la mejor
de todas las alcaldías, no solo de la ciudad, sino del país. Muy bien. Pues sería todo, Itzel. Te agradecemos mucho tu participación en este video y te deseamos mucha suerte.